Marcos capítulo 16, verso 15, dice de la siguiente manera: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Y las señales, dice el verso 17, y estas señales seguirán ¿a quiénes? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos son creyentes de Jesucristo? ¿Cuántos creen en la veracidad de la palabra? ¿Cuántos creen que Jehová está con usted como poderoso gigante? Entonces la Biblia dice que a los que creen, o sea, usted y yo, ¿qué va a pasar? Estas señales nos seguirán. O sea, hay señales, diga, hay señales. Hay señales, hermano, cuando una mujer está preñada, hay señales. ¿No es así? Cuando una mujer está embarazada, aunque quiera ocultarlo, hay señales. ¿Alguien me puede decir cuál señal hay de una mujer embarazada? ¿Ah? Esto por aquí, como aquí. Se le pone negro. En la cara, hay un cambio en su cara. En algunas para mal, otras para bien. Otras señales. Hay un cambio, no tenía cadera y de repente en la noche a la mañana ahora es la mujer caderona. Y hay señales de que hay algo que está ocurriendo dentro de ella. O sea, cuando una mujer está embarazada y la señal más evidente, ¿cuál es? La barriga empieza a crecerle. Y alguien le dice, ¿está embarazada? No, es que me estoy engordando, que estoy comiendo mucho, que estoy barrigona. Pero no hay nada oculto. No hay nada oculto que no salga a la luz. Porque lo que tú llevas por dentro se va a manifestar afuera. Sea bueno o sea malo, lo que tú lleves por dentro se va a manifestar afuera. Asimismo hay características, hay señales de que una persona, hermano mío, es creyente genuina. Y para ser creyente genuino necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando una persona está llena del Espíritu Santo, porque no es para cualquiera, no es para cualquier creyente, no es para que desee, hermano, quiera o piense que esté preñado, no, es para con los que realmente están preñados. Hay características. Y van a haber señales que van a gritarlo, que estoy embarazada. Yo no. Asimismo, hay señales, diga conmigo, señales de una persona llena del Espíritu Santo. Y la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Y hay señales, vuelve y pónmelo por favor, Nero. Hay señales para los que creen. Y estas señales seguirán a los que creen. Uno, ¿qué cosa? En mi nombre. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús echarán fuera, ¿qué cosa? Quiere decir que hay demonios que están adentro. Dentro de tu casa, dentro de tu matrimonio, dentro de ti, digo, de los que no creen. O sea que hay gente que anda endemoniada en la calle.
Y hay gente, hermanos míos, que viene a la iglesia con todo el deseo de buscar del Señor, pero están endemoniados y necesitan ser liberados. Cuando de hecho yo vine a la iglesia, venía con no sé cuántos demonios encima. Y yo necesitaba ser liberada. Y en la iglesia, hermanos míos, recibí la liberación de todos esos demonios que estaban dentro de mí. ¿Por qué? Porque habían hombres y mujeres dentro de la iglesia que tenían señales de que eran llenos del Espíritu Santo para echar fuera demonios. Así que cuando se te manifiesta un demonio por ahí, no salgas huyendo. Si tú crees, hermano, tú te puedes parar de frente de esos demonios y echarlo fuera, no en tu nombre, sino en el nombre de Jesús. Y si hay alguna persona que está siendo atormentada por algún demonio, hay demonios que no te dejan dormir. Perturbadores, espíritus perturbadores, que en la noche te hablan, te despiertan. Literal, eso existe, la Biblia lo habla. Demonios, hermanos, que empiezan a hablar a tu mente y también lo escuchas audiblemente. Pero cuando la persona, hermano mío, está bajo esta influencia, tiene que venir a la iglesia. Tiene que buscar gente que crea. Y la gente que cree no la vas a encontrar en el mundo, no la vas a encontrar allá afuera, no la vas a encontrar en una discoteca, no la vas a encontrar gritando por allá. La vas a encontrar aquí llena del Espíritu Santo. Por tanto dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Otra señal del creyente. ¿Tienen la Biblia abierta? Hablarán en mi nombre. Echarán fuera demonios y en mi nombre también, ¿qué van a hacer? Hablarán nuevas lenguas, naturales y angélicas. Cuando hablamos naturales son otros idiomas. Y hay testimonio de ellos. Y también lenguas angelicales, lenguas que son desconocidas, que solo el Espíritu Santo sabe, que tu espíritu gime delante del Señor. Y esta es una de las señales. Hablarán nuevas lenguas. Y si tú no has sido bautizado bajo la unción del Espíritu Santo para hablar nuevas lenguas, este puede ser tu día en que tú puedas ser lleno del Espíritu y puedas ser bautizado y hablar nuevas lenguas. Porque el que habla en lengua, hermano, habla misterio. Cuando usted habla en lengua, usted está conectado con el Espíritu de Dios y con el Espíritu Santo, hermano mío, que conecta al Padre. Cuando usted habla en lengua, hermano, el diablo no sabe lo que usted está diciendo. Cuando usted habla en lengua, hermano, es su espíritu que está dentro de usted, su espíritu empieza a gemir. Y el Espíritu Santo lleva ese gemido suyo ante la presencia del Señor. Y es importante que usted pueda tener en su vida también estas señales de hablar en lengua. Hermano mío, el que habla en lengua habla en el Espíritu y habla cosas maravillosas. Y es algo tremendo cuando tú eres bautizado. Y es importante que la iglesia en estos tiempos sepan que estas señales no eran para los que estaban en la antigüedad, sino que estas señales seguirán a los que creen. Si usted ve en la palabra creer, después de la palabra creer, ¿qué sigue? 2 puntos. 2 puntos siguen. ¿Qué dice esto? Que aquí, o sea, creen, a los que creen, o sea, siempre hay un ahora, hay un presente, tanto para los que creyeron en el pasado, para los que vivieron antes de nosotros, como para los que estamos en este tiempo. El que tú hables lengua, eso es para ti y es para mí. El que echemos fuera demonios es para ti y es para mí. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas. Y sigue diciendo, ¿y qué más? Hay una parte que sigue, por favor, 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. A los que creen, hermano, usted no tiene que andar con miedo de que si le echaron una brujería, que si le echaron no sé qué en el patio, que si encontró una gallina negra tirada y muerta en su patio, de que encontró algo guindado en su puerta. Hermanos míos, dice la palabra que van a beber cosas mortíferas, no le van a hacer daño, que podrán tomar en sus manos serpientes. Cuando usted, hermanos míos, ve alguna de esas cosas, no tiene que temer.
porque mayores son los que están con nosotros. Hay gente que ve cualquier cosita y ya empieza a tener temor, le tiene miedo a esos brujos. Pero yo te quiero decir que mayor que el brujo, hermano, está Jehová de los ejércitos. Y la palabra dice que estas señales van a seguir a los que creen. Aunque la serpiente se levante, la vas a tomar por las manos, con las manos, aleluya, y no te podrá hacer nada. Y eso es lo que le molesta al diablo. No de los espiritiflautas, sino de la gente, hermanos, que creen. El diablo los odia porque no los puede tocar, porque estamos cercados por Jehová, porque no nos puede hacer nada, porque mayor es el que está con nosotros. Y todo espíritu de brujería se tiene que quebrar, se tiene que romper. Y si alguien viene para darle alguna comida a usted y que algún regalito, hermano, tenga discernimiento. Inclusive si lo llega a probar, repréndalo, pero primero usted tiene que orar. Señor, gracias por estos alimentos. Los santificamos en el nombre de Jesús, echamos fuera todo. Y coma. Porque los que creen saben que aunque coman cosas mortíferas, no le vas a hacer daño. ¿Dónde está la iglesia que cree? Ahora, hay algunos que creen que hablarán nuevas lenguas. ¿Cuántos han sido bautizados en el Espíritu con evidencia de hablar en nuevas lenguas? A ver, aquí. Levánteme las manos los que hablan en nuevas lenguas. Mira alrededor, mira alrededor. Los que hablan en lenguas, bajen la mano. Los que no hablan en lenguas, levanten las manos. Y los demás que hablan. ¿Hablan de la vida ajena o qué? Vamos de nuevo. Los que hablan en lengua, levanten las manos. Abajo. Los que hablan de la vida ajena, levanten la mano. Ahora, los que no hablan en lengua, levanten las manos. Wow. Pueden bajarla. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Y si tú crees hoy, tú puedes recibir el bautismo del Espíritu Santo. Hoy tú puedes salir de este lugar bajo la unción y puedes hablar en nuevas lenguas. ¿Y con qué se come eso y para qué? Por eso es que tienes que venir a la escuela de obrero, a la clase de nuevos creyentes, al instituto bíblico. De hecho, hoy es el último día para que los estudiantes que quieran ingresar puedan ingresar, así que tienen que acercarse al final a la secretaria. El hablar en lenguas es parte, y muchos de nosotros hemos sido tocados por el Espíritu de Dios y hablamos en lenguas y creemos en eso. Los que hablan, ¿cuántos creen? Los que hablan en lengua, ¿cuántos creen en ese hablar de lengua? Creemos que estamos conectados con el Señor, hacemos guerra espiritual. Hermanos míos, nos aliamos con el Espíritu Santo, hacemos guerra espiritual, quebrantando toda fortaleza y creemos. Pero otras de las señales que siguen a los que creen, a ver, me la ponen ahí, creo que es la última. En mi nombre, ¿qué cosa? Pondrán sobre los enfermos sus manos, ¿y qué va a pasar? ¿En el nombre de quién? ¿Esto es para quién? Para los que creen, para los mentores que creen, para los servidores que creen, para los cristianos que creen. Si tú crees, si creemos, somos una iglesia que se supone que somos creyentes. La palabra del Señor nos dice que esa es una de las señales que van a seguirme. En su nombre, hermano, yo podré poner las manos sobre los enfermos y sanarán. Ahora hay el don de sanidad, pero usted y yo podemos orar por un enfermo y ver la mano de Dios. Si usted cree genuinamente que Dios puede hacer la obra y no duda en su corazón, usted puede recibir sanidad y también usted puede impartir sanidad. A su nombre.
Y la palabra del Señor nos habla que Jesús, antes de partir, Él habla estas palabras a sus discípulos. Y el propósito de Jesús, cuando Él vino aquí al mundo, fue de redimir al hombre. Y redimir es rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo. ¿Mediante qué? Un precio. Jesús pagó un precio. ¿Para qué? Para liberarnos ¿de qué? De las ataduras del pecado. Así que Jesús estuvo en esta tierra, hermanos, preparando a un grupo de hombres. ¿Para qué? Para que ellos pudieran recibir también esta buena noticia de que ellos podían ser libres, y que no solamente podían ser libres, sino que también podían ser usados por Dios para que esas señales empezaran a seguirlo y que ellos pudieran echar fuera demonios, liberar familia, porque para eso está la iglesia. La iglesia fue constituida para liberar al cautivo, para liberar al que estaba atado, para traer esperanza en los matrimonios, para hacer, hermanos míos, que los hijos fueran restaurados. La iglesia tiene un propósito. Entonces Jesús pagó el precio de nuestra salvación. Isaías capítulo 53 verso 5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea, el castigo que Él sufrió nos trajo a nosotros paz. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Jesús, al tomar nuestro lugar, reconcilió al hombre con Dios. Jesús se convirtió en un puente que nos une y que nos lleva al Padre. Y cuando Jesús vino a esta tierra, empezó a predicar, y Juan lo dijo. ¿Qué estaba predicando Jesús? Lo que también predicó Juan: arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Jesús, antes de irse, Él que le dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. O sea, este era mi turno. Yo vine a esta tierra, prediqué el evangelio, pero ahora es el turno de que la iglesia se levante. Dije, de que la iglesia se levante y cumpla el propósito de Dios, de ir. ¿Y qué cosa? Vamos, ir y predicar el evangelio. Así que Jesús nos tomó en nuestro lugar, nos reconcilió con un propósito. Juan levanta al Señor a Juan el Bautista. Juan el Bautista empieza a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús empieza a predicar lo que Juan empezó a decir. Ahora Él culmina su ministerio aquí en la tierra y dice: vayan y hagan ¿qué cosa? Hagan discípulos, proclamen las buenas nuevas, proclamen el evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué quiere decir la palabra evangelio? El evangelio quiere decir buenas noticias. Y dice: vayan y prediquen, enseñen, díganle a la gente buenas noticias. Hay una buena noticia para ustedes. Yo quiero que ustedes vayan y le digan al enfermo: hay una buena noticia. Yo quiero que ustedes vayan y le digan a aquel que está desesperado, desamparado: hay buena noticia para ti. Pablo le dijo a Timoteo: haz obra de evangelista. ¿Y qué es un evangelista? Jesús vino a predicar el evangelio y también preparó y envió evangelistas. ¿Y qué es un evangelista? Un portador de la buena noticia. Uno que porta la buena noticia. Está el evangelio, está la buena noticia. Ve y dile a fulana que su casa ya fue pagada. Es una buena noticia, ¿verdad? Aquí tengo los papeles de las escrituras, ya no tiene que pagar nada. Le voy a dar las escrituras de su casa o le voy a dar las escrituras de su carro. Esta es la buena noticia, el papel, la escritura. Pero entonces el evangelista es el que porta la buena noticia, la persona que lleva esa buena noticia.
No es que Él sea una buena noticia, sino que Él porta la noticia. Entonces, de esta misma manera, el Señor empezó a predicar el evangelio, que a través de Él, el reino de los cielos, cuando Cristo vino, lo que hizo fue acercar el reino de los cielos a la tierra. Y la buena noticia es que hay esperanza. Dije, hay esperanza, hay salvación, hay restauración. Que aunque tú, hermano mío, hayas pasado tantos años con problemas en tu familia, el Señor en esta mañana te dice, hay esperanza. Dios va a restaurar tu hogar, hermano, y muchos de los que están aquí pueden dar testimonio del fruto de lo que Dios hizo con su pareja, de cómo Dios trajo al esposo o cómo Dios trajo a los hijos. Eso es una buena noticia. Entonces, el evangelista es uno que porta la buena noticia. Y todos los días que nosotros nos reunimos en este lugar, usted está aprendiendo las buenas noticias del evangelio. Así que dentro de usted hay buena noticia. Tú eres un evangelista. Tú eres un evangelista, ¿sabe por qué? Porque tú portas la palabra. Tú portas la buena noticia. ¿Y cuál es la noticia? Que Cristo murió por nosotros, que Cristo resucitó por nuestros pecados, aleluya, que Cristo rompió nuestras cadenas y que por su llaga nosotros somos curados, y a su nombre. Es que yo no sé predicar. Predicar es proclamar. Yo no sé predicar el evangelio. Claro que sí. Con solo decir Jesús te ama. ¿Cuánto han recibido cada domingo, cada jueves o cada sábado en el ayuno una palabra que ha bendecido su vida? Nosotros somos producto de un evangelista o una evangelista, alguien que no se retuvo la buena noticia. Imagínese que alguien dice que su condena ya fue librada, que usted ya no tiene que pagar nada, y usted está preocupado porque todavía esa noticia usted ni siquiera sabe. Hay alguien que sí se le dijo, ve y dile a fulana que ya no tiene que pagar nada. Pero tú estás preocupado acá en tu casa de que tienes que como buscar para recoger la plata o para recoger, sin saber ya que tu pago ya alguien más lo hizo. Y qué bueno es de que alguien venga a quitarme el peso que yo tengo. Que alguien pueda decirme, Carmen, ¿sabes qué? Hay una hermana aquí en la iglesia que decidió cancelarte la cuenta del carro. Y yo no lo sé todavía. Y como yo no sé que Dios puso eso en tu corazón. Ese es nada más un ejemplo. Todavía entonces yo estoy pensando cada mes cómo recaudar para poder pagar la letra. Una letra que ya fue pagada. Pero como desconozco, sigo bajo esa zozobra. Pues así está el hombre, el mundo allá afuera. Así hay muchos enfermos, así hay muchos que están atados bajo espíritu demoníaco, que no sabe que hay uno que puede liberarlo. Pero la iglesia porta la buena noticia y es importante que la iglesia se levante. Escuchábamos citar el apóstol la palabra que dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces nosotros tenemos como evangelistas que levantarnos, tenemos que prepararnos, tenemos que decirle al Señor: Señor, henos aquí, envíame a mí. Y nosotros necesitamos, hermanos míos, que el Espíritu de Dios pueda estar sobre tu vida, sobre mi vida, para poder sentir el verdadero llamado de Dios. Porque el que no cree no va a recibir la palabra de que es un evangelista, de que es portador de buena noticia, y se va a ir a su casa y poco le va a importar lo que esté pasando con las personas a nuestro alrededor. Pero el que cree, dije el que cree, el que tiene el Espíritu de Dios, va a sentir, hermano, esa pasión, ese amor por las vidas, a su nombre. Cuando el Señor le dijo: estas señales seguirán a los que creen, era una investidura de poder.
Ahora, no era un poder que ellos tenían en sí mismos, sino un poder que ellos iban a recibir. Cuando hablamos de poder, estamos hablando de respaldo de parte de Dios. La palabra del Señor dice que el Señor les dijo a ellos que a ellos le iban a seguir todas estas señales. Pero cuando el Señor se fue, el verso 20 dice: y ellos saliendo predicaron en todas partes, le ayudaba el Señor y le confirmaban la palabra con las señales que a ellos les seguían. Nosotros estamos respaldados. Yo no tengo poder en mí misma, pero hay uno que sí tiene poder. Hay uno que te va a respaldar, que está esperando que la iglesia Ríos de Agua Viva se levante a predicar la palabra del Señor. El día de ayer estuvimos en Panamá y de regreso a casa vimos como 3 campañas evangelísticas en el corredor norte, en el corredor de la autopista Panamá-Colón, ahí cerca por Mocambo, creo que esa área por ahí, el vertedero, por el vertedero, había una campaña al aire libre, en un lugar que para quizás uno sea olvidados, pero ahí estaba la presencia de Dios moviéndose. Dios levantó hombres que creen a predicar, hermanos míos, que hay una buena noticia que puede traer liberación a la vida de alguien. Y Dios lo levantó y ahí estaban anoche, hermanos, predicando la palabra. Dice la Biblia: escuchen o dejen de escuchar, predica la palabra. Cuando veníamos ya por Chilibre, había también otra campaña. Y gente, hermanos míos, estaban allí sentada escuchando y recibiendo la palabra. Y cuando íbamos más adelante había otra campaña más. Y nosotros decíamos: gloria a Dios. Gracias, Señor. Porque hay hombres que han entendido el verdadero llamado, que la iglesia no es para estar sentada en las 4 paredes. La iglesia está para levantarse, y este es el año de levantamiento de la iglesia, para que predique la palabra. Y el Señor quiere usar también ríos de agua viva. El Señor te quiere usar a ti, te quiere usar a ti. El Señor te quiere usar a ti para que te levantes en el nombre de Jesús y predique la palabra. Porque ¿sabes qué? No somos la única iglesia que existe en Panamá. No somos la única iglesia que existe en este corregimiento. Hay otros que se están levantando a predicar la palabra. Hay otros que no se avergüenzan del evangelio, porque saben que el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Digo, oh my God, el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Y al ver esta gente, hermanos míos, en campaña, yo digo: Señor, eso es lo que tú nos estás llamando a Ríos de Agua Viva también, a levantarnos, a predicar la palabra. Y tú no tienes que esperar, hermano mío, una campaña para predicar la palabra. Y yo me gozo, hermanos, con Shirley. ¿Sabe por qué? Porque Shirley González, Shirley, levántese. Bueno, si te levantas, ponte en cunclilla también. La que pasó adelante, ahí está, levanta tu mano más alta. Eso. Ella ha entendido que Dios nos llamó a nosotros a predicar la palabra. Y Shirley, aunque en el momento no tiene una casa de bendición en un hogar, ella decidió hacer su casa de bendición en el lugar de trabajo. Y aquí han venido compañeros de ellas. Y hay otra que le dijo, otra compañera, otra jefa que le dijo: yo también, ¿por qué no me invitas a mí? Has invitado a muchos y a mí no me has invitado. Yo estoy esperando que me invites porque yo también quiero ir. Y está haciendo una labor. Y hoy estuvimos orando por ese joven aquí. ¿Sabe por qué? Porque una joven llamada Shirley, llena del Espíritu Santo, que ha creído, aleluya, en el poder del evangelio. Dije que ha creído en el poder de predicar el evangelio, y que no tiene que esperar que cuando estoy en mi casa, sino que en el lugar donde tú estés puedes predicar la palabra. Tu trabajo se puede convertir en tu casa de bendición, trabajo de bendición, reunión de bendición.
Y cuando la iglesia se levante a predicar, dije, cuando la iglesia se levante a predicar, el avivamiento será inevitable para esta casa. Dije que el avivamiento será inevitable, no se podrá parar. Ahora, ¿será que Shirley es más ungida que todos los que estamos aquí? Claro que no. Pero lo que sí ha sido valiente, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Quiere decir que tú y yo tenemos oportunidades independientemente donde quiera que estemos, en el trabajo, en el vecindario, en el colegio, en la universidad, para hablarle a alguien de Cristo. ¿Qué está llamando el Señor a la iglesia? El Señor está llamando a la iglesia a que la iglesia se levante. La Biblia habla de un profeta llamado Isaías. Este profeta tuvo un encuentro con Dios. Dios lo llamó a un ministerio profético. Pero el día que él fue llamado al ministerio profético, la palabra del Señor dice que él tuvo una visión. Y en esa visión, él veía al Señor, dice, en un trono alto y sublime. O sea, en un trono elevado, en un trono maravilloso. Era un trono sobrenatural, un trono magnífico. Y él vio allí al Señor sentado y él veía que sus faldas, o sea, el borde del manto del Señor llenaban el templo. Y cuando él vio esta visión, también dice que él vio, entre lo que él estaba, vio serafines, unos seres angelicales de un alto rango que estaban, hermanos míos, en la presencia del Señor y estaban elevados y estaban por encima del Señor. Algunos estudios dicen que como las faldas del Señor, el borde de su vestidura llenaban el templo, ellos no podían pisar esa santidad y ellos estaban elevados. Y serafines, según en hebreo, es ardientes, eran seres ardientes. Y esos seres que eran santos también, porque para estar delante del Señor tiene que revestirte de su santidad. Ellos eran seres ardientes, o sea, seres llenos del Espíritu Santo, eran seres llenos de la presencia del Señor. Y la Biblia dice que esos seres o esos serafines se veían uno al otro y tapaban con sus alas sus pies, tapaban con sus alas su cuerpo, tapaban con sus alas su cuerpo, y uno a otro decía: santo, 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 Jehová de los ejércitos, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y cuando Isaías vio estos ángeles y él escuchó esto, porque cuando ellos hablaron todo se estremecía, él cayó. Y la Biblia dice que él tuvo un gran temor y él dijo: pobre de mí, que soy inmundo de labios y vivo entre pueblo que es inmundo de labios. ¿Por qué dijo esto? Porque él estaba viviendo en un plano natural. Y cuando él escuchó a estos seres angelicales, estos seres ardientes, que cada vez que ellos decían santo, la santidad de Dios, hermano, inundaba ese lugar. La santidad de Dios era tan fuerte que cada vez que ellos decían santo, Isaías no podía aguantar esa presencia. Él podía, hermanos míos, aleluya, aguantar lo que ellos estaban diciendo, porque era tan grande la santidad, porque era tan poderosa la santidad de Dios. Oh my God. Así que cada vez que ellos decían eso, lo estremecía a él. Él pudo experimentar la santidad de Dios cuando aquellos serafines decían santo. Y él se veía y él decía: ¿de
¿Dónde estoy yo? Yo vengo de un pueblo inmundo de labios. Mi carne es inmunda. Y estoy ante la presencia del gran yo soy. Y cada vez que estos serafines decían esto, hermano, lo que estaban revelando era la humanidad. También se estaba revelando la humanidad de Isaías. Así que él estaba siendo descubierto. Y hay veces que nosotros pensamos que somos santos, pero hermano mío, aleluya, dice la Biblia que el que es santo, santifíquese más. Dice el que es santo. Yo no sé cuántos santos hayan en este lugar, pero la palabra de Dios te dice a ti, santo, que si tú eres santo, procura santificarte más. Porque hay hombres, hermanos míos, que piensan que están haciendo bien, que van por camino de bien, pero su camino es camino de muerte. Isaías se postra y dice: voy a morir hoy, hoy es el día que voy a morir. No merezco esto. Pero él vio hay poder. Ok, van a ir a ver, usted mire para acá. No podemos ir todo hasta allá. Cuando él vio esto, escuchó esto, dice que uno de los serafines tomó una brasa encendida, una brasa ardiente, y la agarró y voló hacia donde estaba Isaías. Y cuando él voló hacia donde estaba Isaías, la Biblia dice que puso esa brasa caliente en su boca y dijo: hoy. ¿Cuándo dijo? Hoy es quitada tu culpa. Si Dios te expone a su santidad, es porque tiene un propósito contigo, amén. Si Dios te pone a la palabra, es porque quiere hacer cosas grandes contigo. Si Dios te expone a su gloria, es porque algo grande viene para tu vida. Y necesitamos estar en humildad. Así que cuando él puso eso, le dijo: hoy es quitada tu culpa. Y en el mismo instante que fue purificado, ahí mismo Isaías recibió el llamado de levantarse. Y el Señor dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías, ¿qué dijo? Heme aquí, Señor, envíame a mí, que dispuesto estoy. Y esa canción, verdad, la hemos cantado bastante. Heme aquí, envíame a mí, yo iré por aquellos que andan sin ti. Porque cuando tú eres santificado, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, esa brasa que vino sobre él, que tocó su boca, que lo santificó, también representa, hermano, el poder del Espíritu Santo. Ese poder santificador, aleluya, que te llena, que te capacita. Y la palabra del Señor dice entonces en los evangelios: y recibirán poder. Cuando haya venido, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Y el Señor le dijo a sus discípulos que ellos serían bautizados en Espíritu Santo y también en fuego. Espíritu Santo y fuego. Y el día de Pentecostés, ellos estaban como parloteando. No, ellos estaban concentrados en la comunión con Dios. Ellos estaban orando, ellos estaban adorando, ellos estaban en comunión. Y de repente, ¿qué vino? Algo sopló, llenó la casa. Y de repente le fueron puestos sobre su cabeza, ¿qué cosa? Sobre cada uno de los que estaban allí. Alguien que me ayude, ¿qué era esto? Lenguas de ¿qué? ¿De qué cosa? De fuego, que se posaron sobre ellos. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, la Biblia dice que empezaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu Santo le daba que hablaran.
Cuando nosotros vemos a Isaías, una vez que recibe el toque del fuego santo, recibe también el llamado. Si tú recibiste el fuego del Espíritu Santo, entonces en el paquete, busca bien, tuviste que haber recibido el llamado. Ahora que vas a tu casa, abre la cajeta, también rebusca. Te falta una pieza. Recibiste el Espíritu Santo, entonces en ese paquete también venía el llamado. Y recibirán poder. Así que Jesús le dice, estas señales van a seguir a los que creen. Pero no crea usted que solamente era decir estas señales van a seguir a los que creen. No, estas señales van a seguir a los que son llenos del Espíritu Santo y creen. Aquellos que reciben el poder del Espíritu Santo. Por eso es que aquellos que no se han levantado a llevar la palabra, que todavía se avergüenzan de decir Cristo te ama, es que no han tenido un verdadero encuentro con el fuego del Espíritu Santo de Dios. Por eso tú en esta mañana necesitas ser bautizado, necesitas ser lleno, necesitas ser empoderado para que cuando el Señor te llame, tú puedas decir, heme aquí, Señor, envíame a mí que dispuesto estoy. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cuántos están dispuestos? Wow. La palabra del Señor nos habla entonces que juntamente con el llamado viene la unción del poder antes del llamado. Por eso es que dentro de la iglesia de Cristo, no solamente aquí, hay algunos que tienen el deseo de ir, salir y predicar. Otros hermanos míos no están educados, no sienten la necesidad de predicarle a alguien. Es como que pasar, yo sé que yo pasé por un precipicio, yo sé que ahí hay un hueco y viene más gente. Y yo veo que esas personas van hacia ese hueco, pero yo me hago la desentendida. Yo miro para otro lado y veo como las personas siguen cayendo en ese hueco. ¿Es culpa mía? No, yo no lo mandé a caer en ese hueco, pero sí era mi responsabilidad advertirle. Y usted sabe para qué la iglesia de Cristo está hoy. Para advertir, para agarrar la palabra que el Señor dijo y prediquemos, arrepiéntanse, porque tengo buena noticia para ustedes. Terminó con otra ilustración. La Biblia nos habla de un profeta llamado Elías. Era un hombre usado por Dios. Elías se enfrenta a un rey llamado Acab, porque Acab había hecho lo malo, lo perverso, dice la Biblia, más que todos los reyes anteriores a él. Y llevó al pueblo a la idolatría junto con Jezabel, su esposa. Es más, el unirse con esa mujer ya fue malo. Era una mujer diabólica. No quería nada que ver con Dios. No quería nada que ver con el pueblo de Dios. Y él escoge a esa mujer que seguía a ídolos, a Baal, a Sera. Y acá empieza a construir templos para que el pueblo de Dios se desviara y también pudiera adorar a otros dioses aparte de Jehová. Y él hizo lo perverso peor que todos los demás reyes, y Dios levanta al profeta Elías. Ve y habla con él, no va a haber lluvia, etcétera, etcétera, a causa de... Y Dios respaldó a este profeta, porque yo quiero decir que Dios va a respaldar siempre la palabra de su ungido. Dios siempre va a respaldar la palabra de su ungido. Y Elías se fue, la viuda de Sarepta, estoy resumiendo historia. Y quiero llegar al punto donde después que pasa todo esto, el Señor le dice a Elías que saliera de donde él estaba y que fuera a ungir a algunos hombres, a 3 específicos. Pero yo quiero hablar de uno, de Eliseo. Y la palabra del Señor dice que el día del llamado de Eliseo, Eliseo ni siquiera se imaginaba
lo que ya Dios había determinado para él. Y muchos de los que están aquí ni siquiera se imaginan de lo que Dios ya ha determinado para tu vida. Pero ¿sabe qué estaba haciendo Eliseo? Eliseo estaba trabajando detrás, de hermanos míos, de unos bueyes, arando surco. Esa era su labor. Él iba ahí detrás, y mientras él iba trabajando, la palabra del Señor dice que ya Elías tenía una asignación. Y esa asignación era: quiero que me unjas a Eliseo como profeta en lugar tuyo. El trabajo de Eliseo no era profeta. Él era arador, abría surco, trabajaba el campo. Pero mientras él estaba trabajando el campo, Dios estaba trabajando en el ministerio de él. Y yo quiero decirte, prepárate, porque hay un ministerio que se está acercando a ti. Él estaba trabajando, él iba detrás de esos bueyes, pero también iba caminando alguien con un manto de unción, aleluya, especialmente para este hombre llamado Eliseo. Así que Elías salió de donde estaba y fue a buscar, con el primero que se encuentra es con Eliseo, uno de los que el Señor le dijo: úngemelos. Está viendo que viene Eliseo, que está trabajando, así que Elías se acerca. Me imagino yo, se para Elías, se quita su manto o su capa y se está preparando para cuando Eliseo pasara. Eliseo está concentrado en su trabajo. Eliseo no sabe, pero aunque tú no sepas, ya Dios te escogió a ti. Aunque tú no sepas, ya Dios te escogió a ti. Por eso tú tienes que trabajar, para que cuando Dios, hermanos míos, te llame, tú estés trabajando en la obra, tú estés haciendo algún servicio, aleluya. No importa si es barrer la iglesia, no importa si estás sirviendo o si estás en el altar, hay algo grande para tu vida. Trabaja, aleluya, porque algo se está aproximando. Eliseo espera, Elías, que pase Eliseo. Cuando Eliseo llegó al lugar donde él estaba, la Biblia dice que Elías se quita su capa. ¿La capa de quién? La capa de Elías, de él mismo. Así que él toma su capa, que representa la cobertura, que representa la unción de Dios, que representa el poder de Dios en su vida, se la quita. ¿Por qué? Porque ya él había tenido una orden de parte de Dios de ungir a alguien. Y ese era ¿quién? Eliseo. Pasa Eliseo, van pasando los bueyes. Eran 12 pares de bueyes o de toros amarrados. Así que va pasando uno, va pasando otro. Eliseo viene en el último. Cuando ya esa caravana de toros pasa, la Biblia dice que Elías atraviesa y le pone su capa encima de Eliseo. Usted ha leído más adelante que cuando Elías le dice a Eliseo: dime lo que tú quieres antes que sea quitado de ti. ¿Qué pidió Eliseo? Yo quiero, ¿qué cosa? ¿Qué quiero? Una doble porción del Espíritu que se está moviendo en Elías. Ok, así que viene, vamos para atrás de nuevo. Elías pone el manto, pero no se lo deja. Elías le pasa el manto y recoge su manto, porque ¿de quién era? Ok, pero cuando Eliseo sintió ese manto encima, él no sintió solo un manto, él no sintió solo, no sé si me explico. Cuando él sintió eso encima de él, recuerde que estamos hablando de un hombre ungido. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que Elías es considerado como un hombre de intercesión. ¿Se acuerda cuando le dije, solo se lo mencioné, que se tuvo que enfrentar con Acab?
Y tuvo que enfrentar a esos profetas. Cuando Elías empezó a orar por lluvia, hermanos, él empezó a interceder. Y cuando él empezó a interceder, Dios hizo el milagro y envió lluvia. Cuando Elías tocaba el agua, que se partieran en dos, hermanos, las aguas se partían. ¿Por qué? Porque era un hombre respaldado por el Espíritu Santo. Un hombre que había recibido un llamado. Un hombre que se había levantado, aleluya, y se había atrevido a avanzar en el orden de Dios. Eliseo sintió tanto el poder de Dios que había en ese manto. Y él le dijo, se acerca corriendo donde está Elías y le dice, yo me voy contigo, pero déjame despedirme de mi familia. Él dijo, anda. Algunas versiones dicen, pero anda, que yo ¿qué te he hecho? Yo no te he dicho nada. Pero hay otras versiones que dicen, anda, pero no olvides lo que he hecho hoy por ti o en ti. Hay una unción de Dios que está sobre mí, porque tengo un manto, pero ese manto es mío. Hay una unción de Dios sobre Carmen Lara, pero ese manto de unción es mío. La unción, la manera como predico o la manera en que Dios me usa, eso es mío. Eso me lo dio Dios para ministrarlo. Pero yo quiero decirte que Dios tiene una mayor unción para tu vida, gloria al Señor. Que aunque yo tengo mi manto, Dios va a dejar que ese manto pose también sobre tu vida al doble. La palabra del Señor dice que Eliseo hizo el doble de milagros que hizo Elías. ¿Por qué? Porque se atrevió. Lo primero que hizo fue dar testimonio del toque de Dios en su vida. Hay gente que ha recibido sanidad, hay gente que ha recibido toque de Dios, hay gente que ha recibido un milagro de Dios, que Dios ha transformado su casa, que Dios ha transformado su vida, pero no testifican del poder de Dios. Tenemos que levantarnos como iglesia a dar testimonio del poder de Dios, porque el evangelio no es religión, el evangelio es poder, el evangelio es poder, el evangelio es poder de Dios. Así que este hombre, después que siente esa unción, que siente algo que él nunca había sentido, pero que entendió el llamado de Dios. Quizás hoy tú no has experimentado y hoy empiezas a experimentar algo diferente. Es el llamado de Dios para tu vida. Dios te está levantando, Dios te está despertando. Elías agarró su manto y se fue con su manto. Eliseo fue, testificó del poder de Dios, habló con sus padres, le dijo del llamado que sentía de parte de Dios. Padres, tengo un fuerte llamado de Dios. Dios me está llamando a predicar. Quiero meterme al instituto bíblico. Quiero ir a la academia de obreros. Quiero prepararme. Quiero seguir a ese hombre que tiene unción. Yo quiero decirte, aleluya, que mi llamado, aleluya, es para ir y predicar la palabra. Que tengo un fuerte llamado de parte de Dios. Lo siento dentro de mí el llamado. Por eso voy, aleluya, a escuchar y a ser obediente a la voz de Dios. Testificó a su papá. Y yo me imagino que él fue también a recibir esa bendición de sus padres. ¿Qué hizo? Hicieron fiesta. Porque cuando hay un llamado de parte de Dios para tu vida, tú tienes que alegrarte. Tú tienes que tener convicción, aleluya. Tú tienes que hablarle a la gente de lo que Dios está haciendo en ti. Tú tienes un llamado a sobra de evangelista. Cumple tu ministerio, iglesia. Eliseo no fue a hacer fiesta con manto ajeno. Así que él, después que mata un par de toros y se lo da a la comunidad, al barrio, que el barrio hizo fiesta, como hizo fiesta, hermano mío, con la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo regresó, el padre dice en la Biblia que hicieron fiesta. Así que viene Eliseo, hace una fiesta, se despide de sus padres y se fue detrás del hombre que cargaba el manto y se puso al servicio de Elías.
No, que él sintió el llamado y él fue a la casa, rompió un pedazo de tela y dice: ahora yo tengo mi propio manto. ¿Está bien, mamá? Está chévere el encaje que le hiciste al final. Y ahora se pavoneó: yo tengo mi manto. Yo tengo un manto. No. Él sabía que ninguno de esos pedazos de trapos en su casa tenían lo que había en el manto que tenía Elías. Y tú tienes que aprender de los hombres y las mujeres que tienen un manto de unción. Y cuando Dios te expone a un hombre o a una mujer que carga un manto de unción, es porque Él quiere pasar sobre ti ese manto. Dije, cuando Dios te expone a una casa espiritual que lleva un manto que Dios le dio a esa casa, es porque Dios te quiere exponer, porque te quiere dar también un manto de unción a ti. Y hay gente que el Señor le está extendiendo, que le ha tirado, que lo ha arropado, y todavía no entienden. Rechazan el llamado de Dios. Pero esta enseñanza y esta prédica es para aquellos que sienten el llamado de Dios fuerte en su vida, que han sentido el toque del Espíritu Santo en esta casa espiritual, y que mientras yo estoy dando la palabra, tú no me estás viendo a mí, sino que tú estás recibiendo la palabra que está saliendo de mi boca bajo la unción y el fuego del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Hay un manto para ti. Elías siguió con su manto, pero con él estaba alguien. Con él estaba ahora Eliseo. Y ese Eliseo, venga negra, Elianis y Elisi. Y ese manto que cargaba Elías, donde Elías iba también Eliseo. ¿Por qué? Porque Eliseo estaba aprendiendo todo lo que estaba haciendo Elías, porque Eliseo sabía que sobre Elías estaba esa unción especial, una unción que no lo había sentido. Así que él no quería soltar ese manto. Si Elías se movía hacia adelante, también Eliseo se movía. Si Elías regresaba, también se movía. Yo qué te quiero decir con esta historia que ya he predicado anteriormente, que este es el tiempo, aleluya, del manto de unción sobre tu vida, para que te levantes. Di que para que te levantes y predique la palabra, predica la palabra, predica la palabra. Dios te está ungiendo y quiere que ese manto repose sobre ti. Y hoy en esta mañana, una mañana especial, como todas las mañanas que son especiales, esto es un servicio de llamamiento. Esto es un pedazo de tela. Hay un poder de Dios moviéndose en este tiempo, y es el Espíritu Santo. Y Dios te quiere llenar de su Espíritu para que las señales te sigan. Cuando tú seas lleno del Espíritu, cuando la unción, el manto de Dios esté sobre tu vida, las señales van a empezar a seguirte. Las señales no empezaron a seguir a Eliseo hasta que Eliseo agarró el manto. Y Eliseo dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Sin el Espíritu Santo nosotros no nos podemos levantar. Pero el Espíritu de Dios en esta mañana está llamando a un levantamiento de la iglesia Ríos de Agua Viva y de todos aquellos que hoy me puedan escuchar. Pero hoy yo quiero hablar contigo que estás aquí, que quizás tienes tiempo y tienes un llamado de Dios, pero no has querido soltar los bueyes. Suelta los bueyes, porque si tú no sueltas, hermano mío, lo de atrás no podrás alcanzar lo que está adelante. Extiéndete adelante, extiéndete adelante, suelta. Suelta lo que está atrás. Suelta, hermano mío, aleluya, la posición que tú tenías. Métete con el Señor. Sigue los pasos del maestro. Sigue los pasos que Dios, hermano, ha puesto en el pastor de esta congregación, que Dios ha puesto la visión en esta congregación.
Pero esta congregación, hermano, va a tener un levantamiento y un avivamiento poderoso cuando se atreva a predicar la palabra del Señor. Nosotros estamos puestos a predicar. Nosotros no estamos puestos aquí solo para escuchar la palabra. Tú estás puesto aquí para que reciba la palabra, pero que te levantes de ese lugar y cuando salgas allá afuera, vayas y predique la palabra. Id y predicar el evangelio a toda criatura. Como el llamado de Elías, como el llamado de Isaías. Ellos fueron tocados, ellos fueron llenos del poder de Dios, al igual que Eliseo, al igual que el Señor Jesús. La Biblia dice que cuando Jesús fue bautizado y descendió del agua, el Espíritu Santo de Dios vino sobre él. Luego que él desciende, hermanos míos, que va al desierto y vuelve, la Biblia dice que cuando él fue, hermano, fue al proceso, fue tentado 40 días y 40 noches, pero volvió en victoria y dijo, volvió bajo el poder del Espíritu Santo. No podemos, hermano, la iglesia olvidarnos del Espíritu Santo. No podemos decir que somos una iglesia viva y nos olvidamos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere tomar control de tu vida. El Espíritu Santo quiere levantarte. El Espíritu Santo te quiere utilizar. El Espíritu Santo quiere llenar hoy esta iglesia. Aleluya, y que las señales le sigan.